El Salvador es considerado en la actualidad como uno de los territorios más pequeños en el mundo. A pesar de tan solo contar con una superficie de 21.41 kilómetros cuadrados, el pulgarcito de América también fue protagonista de la historia que enmarcó el desarrollo de la época precolombina en el continente americano. En la época precolombina, el territorio salvadoreño albergó a dos grandes culturas, las cuales se dividieron como dos naciones totalmente distintas debido a diferencias irreconciliables desde su lenguaje, costumbres, tradiciones, vestuario, religión, métodos de sobrevivencia, entre otros elementos que enmarcaron en un país tan pequeño dos estilos de vida totalmente diferentes. Separados por el río Lempa, en la zona centro y occidente del país, se situaban los mayas pipiles, mientras que, en la zona oriental, los lencas. El sonido del caracol, el tambor y el fuego sagrado nos abre paso a nuestra propia historia que, posiblemente la mayoría ignoramos, con innumerables tesoros que poco a poco la naturaleza reclama. La historia se va esfumando y con ella la gran riqueza de nuestro origen va tomando su lugar en un simple momento de existencia. Los lencas fueron una etnia que se asentó en la zona oriental de lo que hoy se conoce como El Salvador, también en parte de Honduras, por lo cual en la actualidad aún se conservan en municipios con descendencia lenca, aldeas que se mantienen vivas gracias al fuerte compromiso con sus ideales. Los lencas en nuestro país han existido en toda la región del oriente del país, desde el río Lempa hasta la parte de Honduras, un territorio de una raíz de los pueblos indígenas antiguos y que son cepa en la vida de muchos pueblos que conforman nuestro país, El Salvador. Sobre todo, acordémonos que El Salvador está dividido en 7 poblaciones indígenas. Del río Lempa hacia acá, al oriente, pues son ramas que han ido brotando de los lencas. Ahí los ulúas, los pipiles, y ahí van marcando una realidad de una vida cultural, religiosa, económica, política, de las realidades de estos pueblos, sobre todo los lencas que han marcado el territorio del oriente del Salvador. ¿Qué se sabe de los lencas que se asentaron en Quelepa? Según algunos estudios, Quelepa fue habitado por los lencas en el del año 400 a.C. al 1000 después de Cristo. Ellos habitaron lo que era la parte donde se encuentra el sitio arqueológico, que en ese momento fue el centro comercial y ceremonial de los lencas. En este lugar convergían lo que era el traslado de la parte sur hacia la norte y viceversa de los diferentes pueblos que habitaban esta zona. En este lugar se desarrollaron 3 fases, la fase Chila, Lepa y Guapala, cada una con sus características que evidencian el trabajo que realizaron en este lugar. El sitio arqueológico se divide en 2 grupos, oeste y este, cada uno con sus diferencias. En el primero encontramos lo que son las pirámides, estructuras 3 y 4, que son las más grandes, que fue el primer parte que habitaron. En este lugar dejaron estas pirámides, que ahora son unos montículos, ¿verdad?, porque están soterrados, y ahí realizaban lo que eran las ceremonias a sus dioses. Posteriormente, en el otro grupo, establecieron lo que fue la cancha de juego de pelota, la plaza, y otros montículos que se pueden evidenciar en el lugar. ¿Hay algún sitio en específico donde se supone que estaba el asentamiento? Sí, existe lo que es el sitio arqueológico como tal que les narraba anteriormente, que es donde está las pirámides, la cancha de juego de pelota y la plaza, y es en este lugar donde ellos se desarrollaron desde el 400 al 1000 después de Cristo. Posteriormente a ello no se tienen registros de que hayan quedado descendientes de los lencas habitando en Quelepa. Sin embargo, según de los primeros datos censales que aparecieron entre 1500 y 1700, cuando se empezó a estudiar un poco sobre los pueblos del oriente del país, principalmente por la imposición de la religión católica, evidencian de que en Quelepa habitaban lo que eran lencas. O sea, 500 o 700 años después de que se supone desaparecieron, en Quelepa solamente era habitado por los lencas. Posteriormente fue habitado por los españoles
que le cambiaron el nombre. En un primer momento se llamó Quelepatique en tiempos de los lencas, posteriormente en el asentamiento de la colonia pasó a llamarse Santiago Quelepa y posteriormente fue perdiendo el primer nombre de Santiago hasta quedar actualmente como se conoce Quelepa, que en idioma potón significa jaguar de piedra o cerro de los jaguares. A lo largo del tiempo, se ha encontrado cada vez más evidencia que comprueba la existencia de estos grupos, desde sitios sagrados, rasgos de su idioma y objetos antiguos que pertenecieron a nuestros antepasados lencas. La zona arqueológica es del municipio de Quelepa, pero está en la cooperativa del Orojuelo. El señor García Prieto le dio permiso a un gringo que vino y descubrió que había una riqueza. Vinieron y vieron, uno de Guatemala vino incluso y que había un polideportivo ahí, donde jugaban antes. Cuando se estaba haciendo los estudios de Willie Andrews, se encontró en el sitio arqueológico un altar del jaguar. Este altar está grabado en piedra y fue trasladado al Museo de Antropología en San Salvador. Ahí se puede visualizar en lo que son los jardines del museo y también se encontraron otras figuras, ¿verdad? Hachas, otras figuras arqueológicas, piezas arqueológicas que han sido llevadas a diferentes museos como el de San Miguel, San Salvador y coleccionistas privados que aprovechando el auge y el desconocimiento de las personas que buscaban en el lugar, fueron haciéndose de colecciones de piezas procedentes de Quelepa, ¿verdad? Lastimosamente este ha sido un factor que nos ha influido negativamente porque ha habido un comercio ilegal de piezas a lo largo de la historia procedentes del sitio arqueológico. Sitios como este confirman que los lencas extendieron su población por toda la zona oriental del país. Pero si algo debemos pensar es en cuál era su forma de vida o cómo se comportaban entre sí. Los lencas, sobre todo en nuestro país, primero no han escrito muchos documentos, no hay documentos escritos, hay pocos petrograbados. No se puede decir a gran categoría tenemos evidencias científicas que nos hablen de la historia de lo que son los lencas, pero sí tenemos la realidad de la certeza de la región como lencas en El Salvador, que marca el territorio desde el río Lempa hacia toda la parte oriente de nuestro país, El Salvador. ¿Tenían los indígenas lencas, lolotique, un propio idioma? Claro que sí, igual que el que tienen los lencas. Y es el idioma potón. Bueno, los lencas en nuestra región y sobre todo la parte de Honduras y lo que marca el territorio salvadoreño como lencas, hablaban el potón. No así en todo el territorio, pero sí en algunas partes, porque algunos de ellos tenían su propio dialecto, pero el idioma oficial de los lencas ha sido el potón, que se conservan pocas palabras, se tienen pocos fonemas y son palabras que poco a veces se pueden pronunciar. Ahora, a estas alturas de este tiempo, al pronunciar una palabra o al escuchar una palabra, se nos hace un poco de risa, ¿no? Porque son palabras que no conocemos, no porque no las llevemos en nuestra sangre, sino porque no se nos ha inculcado esa riqueza del idioma potón en nuestro territorio. El potón pues es un idioma casi extinto, mas sin embargo seguimos conservando algunas palabras y que las utilizamos especialmente para referirnos a Dios. Entonces nosotros a Dios le llamamos Itanipuca e Ilanguipuca, como le llamaban nuestros antepasados lencas. ¿Se ha hecho algún trabajo sobre rescatarlos? Pues quizá muy poco. Guatajiagua posee una cartilla, ¿verdad? Desde la llegada de los españoles, la conquista y toda la reforma educativa fueron destruyendo, amenazando a eliminar todo lo que era idioma potón. Gracias a Dios, por lo menos en el occidente del país se ha tratado de recuperar junto a las instituciones educativas y parte de la Iglesia Católica el idioma de ellos, el náhuatl. Pero como lencas solamente se tiene una cartilla y algunos, más o menos unos 2000 sonidos fonéticos que se tienen, pero no los tenemos en un documento que diga y que restablezca con una legalidad, que diga este documento es oficial.
Lolotique tiene esa riqueza, lastimosamente se tiene escondida. Por ejemplo, en algunas de las palabras que nuestros abuelos y abuelas pronunciaron con gran riqueza y que muchas veces son parte de la vida cotidiana de nosotros, el chambagachi o buenos días, que muchas veces pues ya ni a los papás se las damos, mucho menos a las personas mayores. Y para ellos el chambagachi era una palabra porque se daba a alguien de respeto, algo que se valía la pena. El guarumalá, ¿cómo está? Intercambiar un diálogo, comenzar, entablar una relación ahí. Son palabras concretas. El parantayá, siéntese por favor, o siéntese. Son palabras concretas. El moj, el mujer, el chiri, estrella, que son palabras comunes para nosotros en la actualidad. Lastimosamente son un tesoro dialéctico que lo hemos perdido. No porque tal vez nuestros abuelos lo quisieron perder, sino porque la realidad social, política, económica, pues fueron devaluando y satanizando lo que nuestros abuelos hablaban en su propio idioma. El cachicoma, ¿a dónde va? Shalompe, muy bien. Ata, buena tarde. O sea, son palabras comunes de la realidad humana, pero muchas veces esa riqueza del idioma potón en nuestra sangre y en nuestras venas se va perdiendo poco a poco. Y ya hoy en El Salvador, pues son pocas las personas que tienen este dialecto y que lo conservan en el secreto y en el fondo de su realidad o en su familia, pero que sería una riqueza que se explotara para que como pueblo salvadoreño o como región oriental tuviéramos esta riqueza, por lo menos los sonidos fonéticos, tal vez no hablar como se habla el idioma potón, pero tener esta riqueza que tanta falta nos hace para una identidad concreta como lencas. Los pueblos de descendencia lenca destacan del resto de la zona oriental del país, debido a que sus nombres están en idioma potón. Terminaciones como tique, lepa, gua, era, son palabras que se encuentran en los dialécticos de los lencas taulepas. Los lencas trabajaron la tierra, ya fuera para cultivar o como materia prima. Pero uno de los lugares donde más se dio la alfarería fue Guatajiagua. Hoy en día es de los pocos lugares en el oriente donde podemos encontrar piezas moldeadas a base de barro. Guatajiagua se ubica en el norte de Quelepa. Es allí donde se encuentra un pueblo de descendencia lenca. Actualmente en el lugar existen personas que aún trabajan moldeando el barro. Cuando yo ingresé acá a esta institución, hace por unos 26 años, pues todavía se veían algunos rasgos. Hoy no, ya no se ven, qué decirle, pues ya no se conserva, aunque nosotros como Casa de la Cultura hemos hecho todo el esfuerzo de mantener las tradiciones, costumbres, porque eso es lo que nos ha identificado con los demás pueblos. Pues Guatajiagua tiene su patrimonio muy especial, que es la alfarería en barro negro. Un gran porcentaje todavía realizan este trabajo, pues este era uno de los patrimonios principales de Guatajiagua, la alfarería. Luego vienen otros rubros que hoy han tomado relevancia, pero en sí la alfarería está funcionando, quizás puedo decirlo en un 75%. Es porque es un patrimonio que se traslada de generación en generación. Cada casa, cada hogar es como un taller. Entonces se le va enseñando a los pequeños, aunque hoy en día, como antes hablé de que se ha ido perdiendo, pues los jóvenes ya actual, pues más que todo cuando ya salen de bachillerato, ellos lo que dicen, pues que ellos no van a vivir de esto, y yo entiendo que sí, pero que como director yo les he dicho, bueno, es cierto lo que ustedes dicen, pero conservémosla no como un medio de vida, sino como una herencia. Entonces la obligación está siempre de conservarla, pues todavía hay muchísima gente que trabaja en eso y ese es un ingreso que tienen económico. De hecho, pues hoy tiene tanta relevancia la artesanía de Guatajiagua que casi no van a venderla a otros lugares como antes. Hoy aquí vienen a traerla. Yo he visto cómo vienen vehículos a cargar de la loza, las ollas, los comales acá a Guatajiagua. Además de la alfarería,
Guatajiagua posee un patrimonio de la cultura lenca. Hoy en día existen algunas danzas que se resisten a ser parte del olvido y siguen en su apogeo por mantener viva la identidad cultural del municipio. Entre las danzas, la más conocida era la danza de la yegüita. La danza de la yegüita, la danza de los negritos. Esas eran las danzas con las que contaba. Esas danzas se celebraban en las fiestas patronales, participaban. Había una que aquí antes le llamaban la recogida de candela, que allá en otros municipios, como por ejemplo Panchimalco, les dicen cofradías, donde hay mayordomía. Entonces esos eventos se daban aquí en Guatajiagua, se daban el 10 de enero, llegaban hasta por 15 de enero, antes de las fiestas patronales. Entonces, como le digo, la tradición estaba bien arraigada en ese entonces, había mucho celo por conservarla, y al tiempo fue desapareciendo. Todas estas afirmaciones nos llevan a investigar sobre los mitos y rituales que tenían estas tribus. Guatajiagua es incluso un pueblo amigo del Olotique. Con ellos realizamos el Huancasco, que es un encuentro totalmente indígena. El Huancasco era una actividad que la realizaban juntamente con los grupos de Lolotique. Más que todo se daba este Huancasco en las fiestas patronales. Hacían actividades, de allá de Lolotique venían, estos los iban a encontrar allá a la entrada, hacían su actividad. De hecho, en esta clase de eventos se le daba relevancia a la comida tradicional de Guatajiagua, porque es otra cosa, la comida tradicional de Guatajiagua es propia de los indígenas, que eran las albóndigas. Esa era una comida indígena. Entonces esa comida es la que se repartía en estas actividades. Ya últimamente ya no se hizo esa actividad, como le digo, van desapareciendo. Además de reliquias antiguas, de barro y estructuras, en el oriente del país hay sitios que reflejan la presencia de los lencas y nos pueden ayudar a entender un poco su forma de vida o creencias. Lolotique es tierra de creencias muy difundidas en las comunidades que conforman el municipio. El hecho de saber muy bien las raíces de nuestras descendencias nos hacen hoy en día estar orgullosos de lo que somos. Es bien interesante descubrir nuestras propias raíces. Y en esto la Iglesia Católica ha ejercido un papel muy importante, porque ha animado, ¿verdad?, a los lolotiquenses a escarbar, a descubrir sus propias raíces. Porque hay una frase que dice que cortaron nuestras ramas, quitaron nuestro fruto, ¿verdad?, cortaron el tronco, pero no pudieron destruir las raíces. Lo que en realidad vivimos como pueblo de Lolotique es parte de esa riqueza que se escarbó con la sabiduría de los ancianos y ancianas en un encuentro de ancianos allá en 1992. A partir de ahí se descubre esa riqueza que Lolotique tenía, y Lolotique, como región lenca o como parte de esta riqueza cultural de un pueblo lenca con un idioma potón, marca para este pueblo una riqueza, redescubrir lo que ellos ya tenían. La esencia no se pierde, ni de un ritual ceremonial indígena, ni de los rituales ceremoniales de la Iglesia Católica, no se pierde. Lo que se hace es juntarlos para enriquecerlos, no para desvalorizarlos. O sea, lo unimos porque esto como que ya va perdiendo valor, no. Lo unimos porque juntos llevan una mayor riqueza y que dan al pueblo, a la comunidad presente o a quien recibe la ceremonia, una gran importancia, que destaque en ello el tesoro de lo que se vive en una ceremonia. Quien vive una ceremonia se da gusto porque saborea lo que lleva en su sangre. Quien llega por turistear llegó a perder el tiempo. De lo contrario, irá creciendo ese espíritu, esa espiritualidad, y va creciendo esa relación con todo y con todo. Todos los rituales, todas las ceremonias que se tienen en nuestro pueblo son parte de esta riqueza de bibliotecas andantes, sabias y prudentes, que supieron llevar en su memoria la sabiduría de aquellos grandes, que con ternura pudieron ellos transmitirla
por lo menos en 1992. De ahí para acá nos corresponde a nosotros conservarlas, transmitirlas y valorarlas, que es el problema más grande que tenemos como lolotiquenses, como salvadoreños y como región lenca. Si bien es cierto, hemos conocido algunos pueblos que se consideran ricos en cultura, tradición y buenos guardando historia, nos damos cuenta que realmente es muy poco lo que se tiene. La lucha es constante con los que quieren hacer vivir cada tradición y los que simplemente se dejan llevar por las nuevas modas, que no tienen nada de malo, pero poco a poco hemos ido reemplazando todo por la modernidad. Los hermosos lugares sagrados ya poco o nada se visitan. Los utensilios domésticos de uso diario son sustituidos por nuevos importados de países dominantes en economía. En términos generales, la agonía se debe a la adaptación a los nuevos mundos. Adaptación poco pensante en una sostenibilidad de ambos lados, donde no se pierda la identidad y aún así se avance en tecnología, comunicaciones y ciencia.